Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en esta nueva jornada de nuestro Mundial 2026. Tenemos un montón de sorpresas, tenemos hasta ahora la primera paliza del campeonato, cortesía de Alemania, y hemos tenido también un par de partidazos en términos de intensidad, de recursos en el juego, de desgaste, de propuesta. Ha sido un domingo lluvioso, sí, pero con mucha posibilidad de disfrutar esta Copa del Mundo, que nos ha dejado, digo, un par de balances que vamos a hacer de una vez con mis compañeros en Fútbol Red, porque hemos comenzado esta jornada con una esperable goleada, sí, pero no sé si de ese tamaño. Hemos empezado esta fecha con ese 7-1 que le ha endosado Alemania a Curazao. Muy difícil el golpe para Curazao, es verdad, pero si le preguntan al entrenador, que después en la rueda de prensa decía que él no sentía que esto fuera ninguna catástrofe, que por momentos estaba contento con los chispazos y con el atrevimiento de su equipo en el comienzo, pues hombre, un debut con un 7-1 a cuestas es muy complicado. Así que vamos a hablar de ese partido con mi compañero Andrés Rocha. Andrés, de este partido que pudiéramos reflexionar, ¿está tan lejos Alemania de todo el mundo, de todos los terrenales, o es que Curazao pues era un rival pequeñito como para hacerle 7? Hola Jenny, Ramón y a todos los que nos ven y escuchan en estos momentos. Realmente sí era esperable lo de Alemania, aunque en lo personal yo sí ponía sobre la mesa al menos 10 goles porque era una selección debutante, sin experiencia en los mundiales, pero al final, bueno, pues fueron 7 goles que Curazao intentó pues reducir lo mejor que pudo para que no recibir más goles, y pues al final fueron 7, que bueno, es la primera gran goleada porque ya había visto, la primera fue la de Estados Unidos contra Paraguay, pero no fue tan abultada como esta que ya propuso Alemania, como debe ser, un equipo grande que siempre es de los favoritos a ganar el título. Y bueno, en Curazao al menos se va con ese gol histórico para ellos, que termina siendo bueno. Esperemos a ver si en futuros pues a Curazao le va mejor en los mundiales, porque pues queda como claro que va a ser el equipo a que todo el mundo quiere vencer, quiere meterle goles para tener esa posibilidad de clasificar a la siguiente ronda. Total, la gran cenicienta evidentemente va a ser el equipo de Curazao. Todo bien con el ritmo y la picó cuando se bajan del avión y tal, todo chévere, pero el tema es que cuando van a la cancha se les complicó un poco. ¿Qué decir, Ramón, también de esta experiencia que ya había tenido Alemania de un 7-1 en el Mundial, ese inolvidable y muy doloroso 7-1 que le endosan en semifinales a Brasil, en ese Mundial en el que son locales? Parecía que todo estaba dispuesto para que fuera el campeón del mundo, y terminó saliendo en una goleada en la que además tuvimos un poquito que ver, ¿no? Porque cuando se enfrentan con Colombia en cuartos de final, es cuando llegan muy maltrechos, porque Camilo Zúñiga ya se había llevado a la gran figura en una falta en ese partido inolvidable que realmente les dolió mucho y nos culparon por un buen tiempo, hay que reconocerlo. Pero ese 7-1 entonces es la segunda vez que lo logra esta Alemania. Que cómo leer esta ventaja, es como ya muy loco decir que esto ya está listo, o realmente era una necesidad imponerse así para el primer partido. ¿Cómo pensar en esta Alemania? Bueno, saludos para todos. Yo creo que si bien es cierto las lecturas que ya ustedes le han dado al juego y a Alemania, yo también tenía en mi mente el hecho de que de repente Alemania no hacía esto, porque esta Alemania no es esa Alemania de hace 12 años. Entonces, al final lo termina haciendo, Alemania termina haciendo lo correcto, pero vamos a ver de qué es capaz luego esta Alemania, que no es esa fuerte Alemania de este tiempo reciente, ¿no? Entonces, creo que al final termina haciendo lo que tenía que hacer, pero hay que ver cómo le va ahora a los germanos contra rivales que todavía no serán tan fuertes, pero sin duda van a ser más fuertes que Curazao.
Entonces, bueno, bien por ellos y bien por Curazao que marca un gol que por supuesto es una gran alegría para ellos. Sí, claro, sin duda. Eso sí, nadie les quita lo bailado, ¿no? Acaban de Ujú. hacer el primer gol de su vida en un mundial y por supuesto que eso ya para ellos iba a ser una primera alegría. Yo no sé si un equipo como Curazao tenía la intención o tiene la intención de venir a competir a un nivel más alto, pero me da la sensación que todo lo que les pasa en este mundial ya es ganancia. El Ujú. solo hecho de estar en estas instancias pues ya es un paso hacia adelante. No, nadie está contando con Curazao como para dar el batacazo, así que me parece que eso termina siendo un baño de confianza para Alemania. Alemania que recuerden ustedes venía de los últimos dos mundiales eliminado en la primera ronda. Luego en esta oportunidad ese 7-1 seguro que les está dando una gran satisfacción. Y en esa misma siguiente fecha, Andrés, para culminar con este grupo, para cerrar esta primera fecha de este grupo, nos hemos encontrado con otra sorpresa, ¿no? Cuéntenos qué ha pasado en este segundo partido. Bueno, con respecto a este mismo grupo, Ecuador, pues que desafortunadamente perdió y Sudamérica sigue sin poder ganar un partido en este mundial. Llevamos 3 representantes, Paraguay, Brasil, ahora Ecuador, y ninguno ha logrado una victoria para la Conmebol. Y eso es un dato preocupante porque es una presión para los que vienen ahorita a competir como Argentina, Colombia. Entonces, Pero eh, tranquilo que con Colombia vamos a no nivelar, sé. no suframos. Yo siento que los suramericanos están sufriendo mucho hasta ahora, entonces no sé si puede ser una tendencia para las demás elecciones y pues para Colombia pues se tiene la fe en que puede ganarle a Uzbekistán, pero pues preciso es el último en jugar y sabremos de verdad el balance real de los suramericanos. Entonces, pero en el caso de Ecuador, pues Ecuador intentó por todos los lados, eso sí hay que valorarlo, intentó por todos los lados, le jugó físicamente bien a Costa de Marfil, pero en velocidad tuvieron varias falencias, o sea, se dejaron, cuando Costa de Marfil atacaba veloz, muy veloz, ahí fallaban toda la defensa, todo, se desordenaban, entonces ahí como que no aguantaron ese ritmo. Y a lo último, esos cambios de ritmo, los que recién ingresaron y oxigenaron a Costa de Marfil, terminaron haciendo la diferencia, que fue Diallo el que marcó ese zapatazo allá y metió un golazo para ganar ese partido que deja a Alemania y a Costa de Marfil ya liderando la punta y deja de entrada mal parado a Ecuador y obligado a ganar los otros partidos para aspirar a esos 2 primeros lugares. Pero por lo que se ve, de pronto le puede alcanzar ya hasta un tercer lugar, porque Sí. ya con los 2 ganadores arriba es muy difícil que pueda tener la fortuna de quedar de segundo, porque ya ese grupo es alemán. Sí, sí, sin duda. Yo creo que está lejos esta selección de Alemania que, repito, se ha lavado la cara en esta primera jornada porque traía una presión importante después de esas últimas presentaciones en los dos últimos mundiales. Es difícil pensar que se le va a competir a Alemania, pero cuidado porque hay que verle la cara, como bien decía Ramón, contra otros equipos que sean realmente exigentes, que no sean la cenicienta del grupo. Pero toca, Ramón, nuestro compañero Rochi, un punto que me parece que es clave. Aquí no, digamos, cuando nos ponemos al mismo nivel de las potencias, cuando competimos en una Copa del Mundo, más allá del nivel de Curazao, pero cuando nos ponemos tan arriba, ¿será que estamos viendo que hay jugadores a los que les alcanza con ese promedio que tienen para destacarse en Sudamérica? Pero yendo ya a la superélite, tal vez no les da. Estoy pensando en Ener Valencia, pero puede ser que esto esté pasándoles a los equipos suramericanos. Bueno, puede ser, claro que sí, puede ser, no, creo que es algo que hemos empezado a palpar, lo hablábamos cuando Colombia tuvo la doble fecha en marzo contra Francia y Croacia. Fue como una aterrizada, ¿no? Y quizás eso también se vio hoy con Ecuador de alguna forma. O hablando de Ener Valencia, creo que la defensa marfileña fue súper dura con Ener Valencia. Prácticamente lograron amarrarlo. No pudo desenvolverse como él normalmente lo puede hacer. Además, el sistema de Ecuador quizás en ese sentido, en ese centro de la delantera lo deja un poco solo.
y se lo comieron realmente. Y fueron, aparte que el principio, sobre todo el principio del juego, fue sumamente rudo por parte de ambos equipos, quizás un poco más por Costa de Marfil. Eso pesó muchísimo. Y creo que Ecuador recibió un golpe sumamente cruel porque este partido era su final de una vez. Arrancando el Mundial era su final porque, sabemos, había un indiscutible como Alemania, había un equipo súper débil como Curazao y este partido era el de los dos que debían pelear por estos 3 puntos y el que los ganara, como bien decía Rocha, creo que se encaminaba definitivamente a la clasificación y Costa de Marfil lo logró hoy. Ahora, ¿qué le queda a Ecuador? Pensar en un tercer lugar de pronto, pelear durísimo con Alemania y hacer lo que tiene que hacer con Curazao. Entonces, esa tarea hoy de final de una vez en el debut, lamentablemente a Ecuador no se le dio. El fútbol no es de merecimientos. Creo que al final el partido estaba como para empate. Pero Costa de Marfil, como dijo Andrés, pudo sacar esa diferencia con los cambios y lo aprovechó. Y así fue. Fue justo Sí, también. es verdad, ¿no? A uno le duele porque de este lado del mundo, bueno, era una expectativa también que Ecuador tuviera otra posibilidad. Ecuador que antes de este partido tranquilamente llegaba con la defensa más fuerte del campeonato, tranquilamente. Son 2 jugadores de élite, sus centrales acaban de disputar la final de la Champions. Uno del Arsenal, el otro Pacho, campeón de la Champions. Así que uno pensaba que iba a ser más difícil todavía, aunque hay que reconocerle a Ecuador que fue muy difícil hacerle el gol. Minuto 89 terminó haciendo la diferencia a Costa de Marfil, que lo intentó por todas partes. Y precisamente ese par de centrales se fajaron y que realmente resolvieron lo que pudo ser un tema muy, muy complejo para Ecuador. Pudo haber sido una distancia más larga, eso también hay que decirlo, porque la superioridad en el segundo tiempo especialmente fue muy notoria. Todos los cambios de Costa de Marfil entraron muy bien, todos los cambios de Ecuador entraron muy mal. Y esa es otra alerta que tiene Ecuador en este punto, si realmente tiene fondo de armario para una competencia tan compleja como la que se va a encontrar. Este grupo en todo caso desde el sorteo ya era muy, muy difícil, así que lo que estamos haciendo es confirmar un poco que la situación va a ser compleja para el equipo suramericano. Vamos a ver qué pasa en este desarrollo. Es cierto que ya hay 2 equipos con 3 puntos, pero también puede pasar que se quiten puntos entre ellos y que alguna cosa y alguna posibilidad que pueda tener Ecuador de mejorar su rendimiento y de sumar las victorias que necesita de aquí en adelante, pues le permitan todavía aspirar a ser uno de los 2 primeros de la zona, pero está dificilísimo. No vamos a vender mentiras, la realidad es que después de esta primera derrota está muy complejo para Ecuador, no tanto como para Paraguay con 4-1 a cuestas, pero es verdad que sí, duele mucho, aunque este equipo, Ecuador, no se olviden que estrelló 2 pelotas en el travesaño, no estuvo tan larga la distancia con Costa de Marfil. Vamos a ver qué ocurre entonces con la recuperación y con el trabajo que pueda hacer BKSS para levantar a su equipo. Vimos, Andrés, también en esta misma jornada un 2-2 entre Países Bajos y Japón, ¿no? Un partido raro porque empezó, digamos, los 10 primeros minutos, esto era tin, 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 de banda a banda, que decía uno, bueno, esto va a terminar en un 5-5 si esto se sigue en este ritmo, pero bajaron, hay que decir, bajaron los dos rápido, el rendimiento, el ritmo, porque como que notaron que no lo iban a poder sostener, me imagino, y después en el segundo tiempo terminaron firmando ese 2-2 que deja también ese grupo muy abierto, ¿no? Ese era un rumor de partidazo y terminó siendo un muy buen partido al final, este del debut entre Países Bajos y Japón. ¿Qué decir en el balance de ese compromiso? Sí, comparto con lo que dice Jenny. Es un partidazo y en la previa se vendió como un partidazo de los mejores porque la competitividad de Japón ha aumentado en los últimos años y tal vez esa constancia en los mundiales le ha permitido de a poco como ir tomando más confianza en sí mismos, en que pueden llegar a competirle a un alto nivel a selecciones potencia del mundo. Además sus jugadores también juegan en ligas europeas, la mayoría, entonces eso también es un plus para ellos de ganancia, de competitividad, y eso lo han demostrado en los últimos años. Entonces ya esta evolución de Japón, digamos, era ya notoria ya en los últimos mundiales, y en esta pues se veía como que
Países Bajos no es la mejor selección hoy en día a nivel europeo, entonces se notaba un partido parejo, parejo en la previa, y al final eso fue lo que terminamos viendo todos, y terminó saliendo un partidazo para los dos. O sea, los dos compitieron a un alto nivel y fue un Sí. juego de ida y vuelta. Japón se centró bien y al final, curiosamente, empatan ese partido con un cabezazo donde ellos no son tan fuertes por la estatura. Entonces terminaron ganando eso y eso también da mérito porque ganarle a tremendas torres en un Sí. tiro de esquina, eso A es Van un... Dijk. A uno Ajá. deberían darle unos punticos adicionales, ¿no? Si yo le Entonces, gano sí, por arriba a Van ese Dijk. japonés saltó como nunca, o sea, y la metió bien allá al ángulo, y claro, pues eso también es de valorar ello, que ahí se muestra como un trabajo que han hecho específicamente y que han intentado mejorar en los últimos años, porque no es una selección fuerte por arriba, siempre se han caracterizado por ser más de juego, porque pues no tienen esa talla. Sí. Entonces al final pues Japón y Países Bajos no decepcionaron y terminaron dando hasta ahora el mejor partido del mundial, entretenido de principio a fin, pese al que en el primer tiempo hubo un 0-0, o sea, fue atractivo, y en el segundo tiempo pues salieron los dos a demolerse y terminaron ahí empatando justamente también para ambos fue bueno, para Países Bajos no tanto por el favoritismo en el Ujú. grupo, pero al final el fútbol les dio para estar bastante equilibrados. Sí, es verdad, y ahí hay menos discusión sobre cuáles van a ser los dos primeros, ¿no? Porque ese es un grupo que completan Suecia y Túnez, así que uno tiene Muy menos parejo. dificultad como para el pronóstico, eso sí es verdad. Pero oiga, y ese Gakpo, tanto que no, se quedaron en el Liverpool con ese tal Gakpo, porque no le servía Lucho, porque tenía 28. Ay, les dejo, porque es que la vida no se guarda nada. Y vamos entonces, don Ramón, también a pensar en cuál va a ser esta situación de aquí en adelante para este equipo, que no descartemos el detalle. En una de esas muchas predicciones que se han hecho antes de esta Copa del Mundo, esas supercomputadoras que hacen millones de cruces, Países Bajos era uno de los favoritos. En esas cuentas de las supercomputadoras, digo, en esas predicciones estadísticas. Visto lo visto en la cancha, ¿realmente tendrá este Países Bajos con qué aspirar a entrar, digamos, de cuartos hacia arriba? Bueno, yo creo que o sea, Andrés lo dijo, este Países Bajos, Holanda de toda la vida, últimamente no ha sido un gran equipo. Sin embargo, a mí me gusta mucho la nómina que tiene. Bueno, se quedó por lesión afuera Xavi Simons y todo, pero uno ve jugador por jugador y hasta Memphis Depay estaba en la banca, ¿no? Creo que tienen buenos jugadores, tienen buen equipo. Lo de hoy pasa por Japón, definitivamente. Es un proceso que ya se viene viendo desde hace años y que los japoneses son sumamente disciplinados. Y eso hoy también se vio. O sea, persistieron 2 veces, volvieron de la derrota y empataron y lo lograron. Como bien decían ustedes. Y hoy se vio un Van Dijk clásico después de los 30 años, que bajó el nivel un poco, que hace un golazo y después pierde la marca en ese gol justamente cuando el japonés llega, ¿no? Entonces yo creo que puede ser, yo no sé, no siento que le dé para llegar a ser campeón, pero creo que este Países Bajos puede levantar el juego y llegar lejos siempre con esa medio a la calladita, sin ser tan deslumbrante. Puede ser que sí, puede, pero no lo veo en sí siendo campeón. Sí, no, yo tampoco lo veo. Pero usted también fue de los que le hizo fuerza como supercampeones al empate de Japón, confesemos. Sí, Sí. yo sí. Llega un Sí, punto sí, que yo sí. luchan tanto que uno dice, ay, ya, ay, ya, Sí, Son sí. como los de Fui anime, uno de ellos. héroes de anime. total. Que les toque uno, sí, total. Bueno, esta es entonces, digamos, como la mirada que tenemos para esta jornada. Vimos partidos de verdad chéveres de ver. Vimos mucho, teníamos mucho temor de que nos salieran muchos partidos como un poco de rellenito, pero creo que hemos visto partidos atractivos. Yo incluyo el Brasil-Marruecos, que a tanta gente le molestó,
pero la realidad es que a mí me parece que al menos en el primer tiempo fue muy rescatable. Esos dos son los equipos más fuertes de ese grupo. Entiendo de alguna manera el tema del debut, de no arriesgar más de la cuenta en un debut. Digamos que yo tampoco sacrifico tanto. Yo entiendo que mucha gente se decepciona de este Brasil, yo lo puedo entender, pero no me parece para alarmarse. Lo que sí me parece para alarmarnos, Andrés, es el nivel en general del suramericano, del equipo suramericano, que es lo que estábamos diciendo ahora. Vamos a ver con qué nos sale Argentina, que no debería tener mayor problema, que es el penúltimo de los suramericanos que va a ir en escena. Esto es el martes contra Argelia, ¿verdad? Contra Argelia, es el primero. Y bueno, ahora si Argentina no pasa en ese grupo, a ver, el sorteo se lo pintaron para que pase sin dificultad, ya más no les pueden ayudar. Pero digamos que ahí vamos a ver una primera cara y como bien decía Ramón, vamos a ver al final este estreno de Colombia, que en el papel tampoco debería tener mayores problemas contra Uzbekistán. Entre tanto, vamos a tener un lunes festivo. Vamos a poder apreciar un par de partidos muy atractivos, incluyendo el estreno de un candidato al título. Así que don Andrés Rocha nos va a ayudar y les va a ayudar a ustedes también a programarse para esta jornada de este lunes. Cuéntenos cuáles son los partidos, cómo hacemos para verlos, don Andrés. Bueno, la jornada comienza más temprano, es festivo y la gente se puede levantar tempranito a ver el mundial y darle hasta la noche. Seguiditos, van a ser seguiditos, entonces van a tener pausas de 1 hora y vuelven. Sí, El primero es España, creo que es uno de los candidatos al título y enfrenta a Cabo Verde, una selección también debutante donde se esperan bastantes goles también. En ese partido donde España tiene que demostrar su candidatura, así como lo hizo Alemania, y golear a Cabo Verde. Ese partido es a las 11 de la mañana a través de Caracol, RCN, DirecTV Sports y Disney Plus. Ya siguiente, ya pasado el mediodía, a las 2 de la tarde, viene otra selección buena, no tan potencia, pero sí competitiva en Europa, que siempre deja algo, pues siempre ha sido bien, pero al final no termina pasando mucho con ellos, pero como Bélgica enfrenta a Egipto de Salah a las 2 de la tarde por DirecTV Sports, entonces un buen partido equilibrado entre los dos. Egipto viene también haciendo buenas cosas, entonces va a salir seguramente un buen partido entre esos. Después sí, el de Arabia Saudita contra otra selección suramericana, a ver si se da en esta oportunidad el primer triunfo para Suramérica a través de Uruguay a las 5 de la tarde. Ese partido va por DirecTV Sports, Win Sports, Disney Plus a las 5 de la tarde contra Arabia Saudita, que vamos a ver cómo ha crecido en estos últimos años, aprovechando que muchos jugadores top han venido a Europa, han venido a esas ligas desde Europa. Y para cerrar la jornada, pues ya un partido más tranquilo, de pronto si se quieren ir a dormir o ya mucho. Irán-Nueva Zelanda a las 8 de la noche por DirecTV Sports, entonces ese cierra la jornada del lunes festivo en Colombia, pero pues en general los partidos van a estar seguidos y ahí para que se planillen y se programen y lancen sus pronósticos a ver una sorpresa en este nuevo día de mundial. Sí, señor. Sé de mucha gente que está cuadrando la polla en este momento, tratando de ajustar los marcadores. Creo que eran poquitos los que terminaron dándole 7 goles a Alemania, así que ahora, después de ver que Alemania hace 7, pues van a pensar que España va a hacer 9. Entonces seguramente que estos datos y toda esta información que les damos pues les va a servir de insumo. Esto entonces es lo que nos ha deparado hasta este momento en esta cuarta jornada del Mundial 2026. Seguimos avanzando, ya empieza un tensionadito con el tema del debut de Colombia, pero tenemos todavía una tela importante que cortar antes de ese partido del miércoles en el Estadio Azteca de México. De todo lo que va a pasar en esta jornada, de esta muy emocionante fecha de lunes que también vamos a tener, pues les vamos a contar en nuestro próximo episodio. Los esperamos como siempre con nosotros, junto a nosotros, porque estamos trabajando todos los días en este gran cubrimiento del tiempo y Fútbol Red
de esta Copa del Mundo para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Así que mis queridos compañeros, muchísimas gracias a los dos por sus aportes, por sus comentarios en esta conversación. Gracias también a don Carlos Solano que nos acompaña en la parte técnica. Y para ustedes, como siempre, mil y mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.